Vamos concluyendo, querido ministro Javier Lainez Potisek. Termine la idea que habíamos dejado pendiente respecto a los derechos. Entonces te decía yo, es muy grave que ya en este país cada autoridad está diciendo, no, yo creo que no es competente, entonces no la obedezcan, ¿sí? O no, qué bueno que hay suspensiones, pero pues yo creo que se violaría la Constitución si las acatas, como acaba de pasar, ¿no? Y yo te diría, cuidado, otra vez, más allá del problema con el Poder Judicial, cuidado a los ciudadanos y a las ciudadanas, porque esas suspensiones en el juicio de amparo son protectoras de tus derechos. Entonces, el día que te clausuren la miscelánea, la pequeña empresa, o la grande, la concesión, una expropiación mal hecha y que el juez diga, esto se detiene, ¿sí? O la obra construida sin manifestación de impacto, pues la autoridad ya encontró el caminito. No, a mí se me hace que eso no procede, entonces no la sigamos. Oiga, pero esto solamente deja en indefensión a los ciudadanos, porque los ciudadanos no podemos decir, no procede y yo no voy a acatar una suspensión. A nosotros sí nos llevan a la cárcel. Claro. Ajá. Es decir, los funcionarios pueden seguir el ejemplo que se ha dictado desde Palacio Nacional diciendo no tienen superioridad, no tienen facultades y no la acato. Y se están excediendo, entonces no puedo acatar algo que es ilegal. Entonces, ahí nos quedamos los ciudadanos. Cuando, espérame, para quien dice no, pero entonces los jueces son ultrapoderosos. Si hay recurso, eso no significa que el juez no pueda equivocarse o pueda dictar una suspensión, pues que no procedía exactamente, la ley se interpreta, pero entonces hay recursos para decir, y eso ya no lo resuelve el juez, sino un tribunal colegiado donde ya son 3 o la corte donde decimos no. Esa suspensión estuvo mal otorgada y la revocas. O sea, yo no estoy diciendo que lo que diga un juez es la verdad inapelable. ¿no? Hay errores también, como todo, ya usted pero lo ha dicho. No aquí que digamos hacer una consulta para ver qué opina el tribunal en este caso. Como en el caso del INE. Exactamente, y que diga, no, yo creo que se violaría la Constitución, entonces no hagas caso de las suspensiones. A mí me parece que es gravísimo, más allá de estos problemas de esta reforma al Poder Judicial. Ahora, ¿la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene facultades para echar atrás hoy esta reforma al Poder Judicial? Las tiene, desde mi punto de vista. Yo no sé si se lograrían las mayorías en... ¿Necesitan 8? ¿Cuántos votos necesitan? En acción se requieren 8 votos, sí. Bueno, también estamos en discusión, Azucena, porque la reforma está tan mal hecha que acuérdate que aparentemente la exigencia de 8 desapareció del texto constitucional. Para que sean 6. Para que sean 6. Entonces, ahí se abrió también el margen de interpretación. 6 cuando llegue la nueva corte, ¿sí? Hay argumentos muy válidos que yo he escuchado de compañeros en el pleno que dicen que además pusieron ahí un transitorio. Interpreta literalmente lo que te estoy ordenando ahí. Así y de ya está en vigor, teóricamente. Entonces, son 6 o ¿dónde 8? Sacamos los 8? Entonces, eso todavía tendremos que definirlo, si van a ser 6 y 8. La cuestión supongamos que son 8. Vamos a suponer. Sí, requeriríamos 8, pero... La pueden echar atrás. En vía acción y controversia, hoy en día, sí. Cuidado, porque si... Digo, no es por echarles, pero, por ejemplo, las 3 ministras han dicho no. Ellas comparten el punto de vista, yo lo respeto, de la mayoría en el Congreso de decir no, la Corte no la tendría que tener expresa y no puede hacer absolutamente ni en procedimiento ni en fondo. Es 8, 3 morenistas. Exactamente. 8 ministros, 3 morenistas, ¿no? Esa sería la votación. En caso de que se cumpliera la mayoría, lo echaran para atrás y la presidencia dijera yo no acato y sigo adelante, ¿qué viene? Yo creo que estaríamos ante un grave conflicto constitucional. ¿Con qué consecuencias? Yo no quiero llegar a ese punto, pues con consecuencias inimaginables en este momento. Es difícil hacer una proyección de lo que pueda pasar. Exactamente. Por lo inédito, ¿no? Porque en estricto sentido, si la Corte determina que la reforma
no es constitucional, sí decide no, porque es violatoria de derechos humanos y de separación de poderes, o sea, está pegándole a los pilares constitucionales de una república democrática, pues en ese momento dejaría de tener validez para nosotros la reforma. Aunque voten hoy la ley de supremacía, ustedes se van a pronunciar por el pasado, no por el futuro. Es que nada más para que veas, te voy a decir que pusieron un transitorio en esta que están votando, que dice que aún los procedimientos en trámite se sujetan a esto. Bien. ¿Cuándo se van a pronunciar, ministro? No, eso sí no lo sé todavía, porque, pero bueno, la Corte tiene el tiempo, porque esto puede suceder hasta un mes antes de la elección, ¿eh? O sea, entonces no lo sabemos porque ahorita hay las acciones y controversias que están entrando, se turnan a un ponente que tiene que seguir un procedimiento también, ¿sí me explico? Le pide informes al Congreso, le pide informes al Ejecutivo, o sea, sí hay un procedimiento para que él pueda preparar. Puede haber recursos por haberlas aceptado, no sé si me explico. Entonces, ahí hay una fase de instrucción que le llaman. No hay manera, porque dice Adán Augusto López, bueno, pues la oposición no va a tener ni en 50 años la mayoría suficiente para modificar la Constitución. Dice Gerardo Fernández Noroña, no hay poder sobre la tierra que pueda evitar esta elección de jueces, ministros y magistrados el próximo año. ¿Qué decir ante eso? El decir es un superpoder. Exactamente. Entonces yo contestaría y diría, entonces es la posición que el órgano reformador de la Constitución en México no tiene límite alguno para ellos. Yo creo que para un tribunal constitucional eso no puede ser válido. Se habla mucho, ministro, y yo he tratado de ser muy cuidadosa con esos términos, del inicio de una dictadura, totalitarismo, autoritarismo. Usted con su experiencia, ¿qué ve? No, yo también quiero ser muy cuidadoso con la utilización de esos términos, pero, a ver, Azucena, es como todo. Cualquier poder sin control tiende a abusar. Pero esa es la historia de la humanidad. O sea, eso desde la Revolución Francesa lo sabemos. ¿Sí me explico? Por eso, desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, desde la Revolución Francesa se dijo separación de poderes, derechos humanos. Eso es una constitución. Contrapesos. Esos son, exactamente. Y ahora está desbalanceado, poder ejecutivo, poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, contra pareciera poder judicial o viceversa. Así es. No hay una armonía, un equilibrio de poderes en riesgo de perderse. Bueno, se perdió ya una parte. Así es. Bueno, pues ministro, ¿alguna conclusión, una reflexión que nos quiera dejar para quienes estamos escuchando? Y la verdad es que se nos complica un montón entender tanto tecnicismo de pronto. Sí, me imagino que no son nada amables estos temas. Yo solamente salirme del conflicto poder judicial con el legislativo para decirle a los ciudadanos, a las ciudadanas, que es nuestro presente y nuestro futuro el que puede estar en juego, ¿sí? Si estos controles o si reconocemos que hay poderes ilimitados en este país, porque no va a ser contra el Poder Judicial, no va a ser contra el órgano del Estado, sino que esto termine revirtiéndose y va a afectar a los ciudadanos. Si alguien cree, no, eso no me afecta, espérate y podrás verlo. Aquí ya había un claro atentado en el artículo primero, el que quitaron, donde decían, aunque haya violación a derechos humanos, no dejas de aplicar esa norma. Ministro, es usted muy amable como siempre por estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenos días y suerte. El ministro Javier Lainez Potisek.